Señoras, señores, bienvenidos, buenas tardes, Radio Andújar, Café del Alzheimer. Y lógicamente, ustedes se preguntarán, ¿y qué hace este hombre ahí cuando lo normal es escuchar a los compañeros, a los habituales de este programa? Sencillo, y se lo explico enseguida. El Café del Alzheimer, sus organizadores, han decidido que nosotros, Radio Andújar, formando parte de la campaña que venimos haciendo ya desde el mes de octubre, de que todos los programas que se hacen en el interior de los estudios, lo hiciéramos también en la calle. En este caso, ellos, AFA Andújar, nos ha cedido su local y aquí estamos para realizar el programa de esta tarde. Nuestra presencia aquí, mi presencia aquí, por tanto, se limita exclusivamente a eso, a hacer la presentación, darle paso a ellos y que enseguida empiecen a realizar su habitual programa. Decirles, eso sí, que estamos encantados, que el programa que ustedes escuchan habitualmente cada 15 días a las 7 de la tarde es el más longevo de la radio que hacen los colaboradores. La radio tiene otros programas que sí que son más antiguos, tienen más años, pero en este caso el Café de la Alzheimer creo que ya son 19 años, ¿no? 19 años. 19. Y está totalmente consolidado, cuenta con una audiencia muy fiel y por lo que nos cuentan y los controles que nosotros tenemos, su capacidad pedagógica es lo suficientemente aceptable como para que las personas, sobre todo los familiares que tienen enfermos de Alzheimer, lo escuchan con mucho interés, porque de todos los programas, de todos ellos, aprenden algo. Y por tanto nosotros estamos no solo contentos de estar aquí, sino muy orgullosos de que ellos formen parte de la gente de la radio. De hecho tienen por ahí una especie de diploma en el que dice que se sienten orgullosos, Radio Andújar se siente orgullosa de que AFA Andújar forme parte del equipo de la radio. Así que nada más. Gracias por permitirme este saludo a esta presentación y a partir de ahora adelante. Bueno, pues muy bien, Juan, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para grabar el programa en nuestra asociación. Como tú has dicho, pues llevamos 19 años. El año que viene, pues quiero recordarlo, tenemos 3 cumpleaños. Cumplimos 25 años la asociación, 20 el programa y 10 la poesía del Café de la Alzheimer. O sea que tartas vamos a comprar el año que viene por un tubo. Pero bueno, hoy vamos a seguir con lo que nos trae y vamos a empezar pues como siempre, ¿no? Leyendo alguna noticia porque siempre tiene alguna relación con el Alzheimer, ¿no? Creo que esta noticia es una noticia importante. ¿Qué hacer para retrasar el deterioro cognitivo? Un estilo de vida saludable, en particular una dieta sana, se asocia con un declive más lento de la memoria. ¿La dieta sana es clave? Pues sí, no porque lo digamos nosotros, lo dicen los expertos, ¿no? La dieta sana fue la que más contribuyó a garantizar el deterioro de la memoria, seguida de la actividad cognitiva y el ejercicio físico. Las personas con estilos de vida favorables o medios tenían casi un 90% y un 30% menos de posibilidades de desarrollar demencia o deterioro cognitivo leve que las que llevaban un estilo de vida desfavorable. Así que lo que estamos hartos de repetir en nuestro programa, hay que cambiar los hábitos porque afecta a poder tener deterioro cognitivo que al final nos puede llevar a tener una demencia. Los investigadores afirman que los resultados aportan pruebas fehacientes de que la observancia de un estilo de vida saludable con una combinación de conductas positivas se asocia a un menor deterioro de la memoria. Estos resultados podrían ofrecer información importante para las iniciativas de salud pública destinadas a proteger a los adultos mayores contra el deterioro de la memoria. La prevención es importante, dada la ausencia de tratamientos eficaces para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias relacionadas. Así que creo que es muy importante que esto lo solemos repetir muy a menudo en nuestro programa. Y ahora otra noticia, y vamos ya a pasar a nuestra siguiente sección. Bueno, pues el día 26 firmamos un convenio con la Fundación Caja Rural de Jaén para nuestro proyecto de rehabilitación neurocognitiva
en personas con Alzheimer y otras demencias. Este proyecto está dotado con 6.000 euros que aporta la Fundación Caja Rural, más 2.000 euros que aporta la asociación de fondos propios. Y bueno, es un programa que es de continuidad porque llevamos desarrollándolo ya, creo que son el 9º año. O sea que, porque bueno, es la base fundamental de lo que hacemos, ¿no? La estimulación cognitiva a las personas que tienen algún tipo de deterioro o ya diagnosticado Alzheimer. Bueno, ahora empieza nuestra sesión de Café Con y hoy pues con nuestra psicóloga, una de nuestras psicólogas, Natalia Toribio. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. Y hoy vamos a hablar de algo que es importantísimo y que creo que la familia la pone de los nervios, ¿no? Porque hay veces que no saben cómo actuar y es, nunca mejor dicho, cómo actuar ante los trastornos de conducta. Bueno, pues sí, Antonio, como tú bien dices, es una de las quejas principales que nosotras cuando las psicólogas damos cita a los cuidadores, lo que más nos sugieren es cómo actuar cuando empiezan a aparecer este tipo de trastornos. Que aunque ya lo he dicho alguna vez, pues bueno, pueden aparecer, algunas veces aparecen en estadios iniciales de la enfermedad, otras veces en etapas intermedias, o sencillamente hay veces que bueno, que no aparecen, ¿no? Pero bueno, como en la mayoría de los casos suelen aparecer en un estadio u otro, pues yo creo que no está de más que recordemos cómo se puede actuar ante los trastornos de conducta más frecuentes que pueden darse en la enfermedad. Para llevarlo un poquillo organizado, te lo voy a ir enumerando y tú desarrollas lo que yo te pregunto. Pérdida y ocultación de objetos. Bueno, sí, esto es algo que es muy común. Y es que, claro, resulta que bueno, si dejamos, por ejemplo, objetos cotidianos del día a día, como por ejemplo las llaves, las gafas y demás, a la vista o al alcance de las personas que padecen enfermedad de Alzheimer, pues lo más probable que pueda ocurrir es que ellos la cojan, la cambien de sitio o la guarden en algún lugar en el que luego ya ellos no recuerdan dónde lo han dejado, ¿no? Entonces, ante esto, lo que sí se puede hacer o lo recomendable es que se disponga de un lugar fijo donde dejar este tipo de cosas, sobre todo cuando las personas están en estadios iniciales, ¿no? Pues no sé, algún llavero detrás de la puerta para dejar las llaves, de estos que se cuelgan en la pared, por ejemplo, o alguna bandejita donde dejar las gafas de sol o lo que utilizamos más diariamente, ¿no? El monedero, por ejemplo, cuando vamos a comprar y demás. También es fundamental mantener el orden en la casa, o sea, cuanto más ordenada tengamos la casa, mucho mejor, ¿vale? Porque así las personas que padecen la enfermedad van a saber en todo momento dónde se guardan los objetos que más utilizan y demás. Luego también es importante siempre disponer pues, de un juego de llaves, porque cuando, por ejemplo, se pierde una llave, que es lo más habitual que pueda pasar, pues tener siempre algún juego de llaves guardado ante una emergencia por si no encontramos las que ha perdido la persona afectada en este caso, ¿no? Luego, cuando haya objetos de valor en casa, como joyas, documentos importantes de bancos y demás, pues tenemos que intentar no tenerlo tampoco a su alcance, para evitar que lo cojan, ¿no? Y luego también algo importante que hay que hacer es que cuando se pierda un objeto valioso, importante, pues en lugar de discutirlo, enfrentarnos a la persona, ¿no? Lo ideal es intentar pues buscarlo, ¿no? Y si no aparece en ese momento, pues aparecerá en otro. Pero bueno, no nos lleva a nada a enfrentarnos con la persona que padece la enfermedad. Ante la repetición de preguntas. Bueno, esto también es algo que bueno, a los cuidadores les suele agobiar mucho, ¿no? Porque la mayoría de las personas que padecen Alzheimer o alguna demencia tienden a ser muy repetitivas, ¿no? Entonces, por muy cansados que estemos de escuchar de forma repetida la misma pregunta, pues no debemos de manifestarlo ante el enfermo, ¿no? Lo mejor es tranquilizarlo y bueno, y responder a la pregunta las veces que sean necesarias. Resulta mucho mejor para no violentarlo y demás. Cuando se produce en delirio. Bueno, este tema es un poquillo más complejo y un poco más delicado, porque normalmente lo que tendemos a hacer los cuidadores, algunas veces incluso los profesionales, es intentar de rebatir al enfermo que no puede ser, o sea, que no puede ser verdad lo que está escuchando o lo que está viendo y demás. Pero bueno, ya hemos visto que eso lo único que hace es irritarlo más. Entonces,
Algo que podemos hacer es darle tranquilidad, sobre todo si hay un delirio que angustia mucho a la persona que padece la enfermedad. Y tranquilizarlo de qué manera, pues la mejor forma es con cercanía, ¿no? Dándole cariño, sosegándolo y demás. Y luego un arma muy importante, a la vez que es sencilla, es utilizar la distracción, cambiarlo de una habitación a otra, cambiarle de tema, son cosas que suelen resultar bastante efectivas. Muchas personas que nos están escuchando probablemente dirán, esto no lo pintan todo muy fácil y muy bonito. No, lo que estamos contando es la realidad, o sea, no lo estamos pintando ni fácil ni bonito. Es intentar dar unas pautas para cuando estas situaciones se produzcan, que sepan cómo actuar. Sí, claro, también es verdad lo que dice. Estos no dejan de ser unas directrices generales, ¿vale? Que sí es verdad que también hay veces que no con todas las personas que padecen la enfermedad son útiles, ¿no? Pero al menos sí que son directrices generales que primero, vamos, es lo primero que se suele intentar cuando empiezan a aparecer estos trastornos de conducta. Luego también es verdad que cada persona con la enfermedad es un mundo y que hay personas con las que no valen estas, pero bueno, también es importante que los cuidadores aprendan a observar qué conductas son las que se dan y ante qué situaciones e intentar evitar las situaciones que provocan esa conducta, que también es algo para lo que, por ejemplo, la psicóloga intentamos entrenar a los cuidadores en los talleres de cuidadores para que estén preparados para esto, ¿no? Cuando se producen alucinaciones, ¿qué hacemos? Bueno, pues el tema de las alucinaciones es muy parecido al de los delirios, ¿no? Y aunque es verdad que no siempre se dan, pero cuando se dan es algo que es muy angustioso tanto para la persona que las padece como para los cuidadores, sobre todo, ¿no? Entonces, lo mejor es no combatir la alucinación, es decir, no intentar convencer a la persona que está padeciendo esa alucinación en ese momento de que eso no es verdad, porque ellos lo viven como si fuera real. Entonces, el razonar con él en ese momento que no están viendo algo, que no están escuchando algo, no tiene ningún sentido, ¿no? Lo que hace es ponerlos más irritados y agresivos. Entonces, como hacíamos con los delirios, lo ideal es distraer su atención, ¿vale? Bueno, yo creo que el tema de las alucinaciones es algo que la verdad que es preocupante en casi todas las personas cuidadoras, porque es un tema bastante complejo de cómo buscarle una solución, porque quien tiene alucinaciones muchas veces incluso producidas por los medicamentos que se le proporcionan. Y claro, llega ahora la dicotomía: si le quitamos este medicamento, a lo mejor se le quitan las alucinaciones, pero el trastorno de conducta va a ser todavía más grave. Entonces, lo que hay que intentar, bueno, pienso, ¿no? Yo he vivido el Alzheimer en primera persona, y aunque no con mi madre, pero sí, por ejemplo, con mi suegra, pues sí tenía alucinaciones y era no muy difícil porque no estaba en esa situación tope, pero sí es complicado, ¿no? El intentar rebatir eso que estás viendo en primera persona y que, vamos, pues tú más que quieras imaginártelo, tú no lo ves, pero tienes que intentar hacerle ver cómo llevártela a tu terreno. Sí, primeramente lo que hay que hacer es no darle mucha más a la alucinación, y me explico, no centrar toda su atención y la nuestra en la propia alucinación, hay que quitarle importancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo en el centro trabajando, más de una vez me he encontrado con alucinaciones muy curiosas, ¿no? Y yo pues intento un poco, pues bueno, quitarle importancia, incluso ponerle un toque de humor. Yo sé que no siempre los cuidadores tienen el mejor día para tomarse las cosas con humor, pero a veces, si lo intentan, creo que a veces es mucho más efectivo que lo que decíamos, ¿no? Enfrentando a ello y demás. De todas formas, cuando empiezan a aparecer este tipo de cosas que estamos hablando, los delirios, la alucinación y demás, también es algo importante que se aparecen muy bruscamente y de forma inesperada, que también lo comenten los cuidadores o el médico de atención primaria, ¿no? Porque a veces es por lo que tú comentabas, Antonio, por alguna medicación que se ha cambiado y que no está haciendo el efecto deseado, o que hay mucha medicación que como efecto secundario tiene que aparezcan este tipo de alucinaciones y delirios. Entonces siempre, antes de quitar una medicación, por supuesto, comentarlo con el médico de atención primaria. Y bueno, y si el médico de atención primaria no puede ajustar esa medicación, pues que lo remita directamente al profesional, al neurólogo en este caso. Eso sería lo ideal, aunque ahora sabemos que bueno, hay un colapso ahí en neurología, ¿no? Pero por lo menos comentarlo con el médico de atención primaria. Yo creo que una parte de las alucinaciones es tener un neurólogo a mano.
Eso es algo que estamos alucinando en todas las asociaciones, porque hay veces que la consulta del neurólogo está tardando más de un año. Entonces imaginaros, ¿no?, cuando alguien que a lo mejor ha ido al médico de atención primaria y necesita un cambio urgente de alguna medicación, si no tenemos al neurólogo disponible en un corto espacio de tiempo, pues la cosa se puede complicar bastante. ¿Puedo preguntar? Sí, claro, ¿cómo no? Es que es muy interesante lo que estaba diciendo la psicóloga, y son muchas las personas que a raíz del programa del Café del Alzheimer nos preguntan cómo responder ante situaciones como la que habéis planteado. Y según lo que he escuchado, es totalmente incorrecto cuando una persona tiene esa alucinación decirle algo así como: ¿pero qué dices? ¿Estás loca? Que no es eso, ¿no estás viendo que soy yo? ¿Que soy tu hija? ¿Cómo voy a ser la bruja de Gonbridge? Es que eso es lo que suele pasar. Quiero decir, tendemos, o los cuidadores, a muchas veces por desconocimiento, no porque lo hagan, tienden a enfrentar lo que es la alucinación. Y entonces ellos lo ven como, lo están viviendo en ese momento y lo ven como si fuera algo real. Entonces el razonar y el decirle que no puede ser lo que está viendo y demás, eso es incoherente. Eso lo único que hace es, pues bueno, aumentar la agresividad de la persona que padece la enfermedad en ese momento y demás. Es mucho más eficaz que, digamos, pues no sé si nos confunde en vez de con un hijo, con su padre, por ejemplo, ¿no? Que eso también es algo que pasa muy a menudo. Pues nada, seguir un poco la corriente, ¿no? Es mucho mejor. Puede sonar un poco extraño, pero es mucho mejor seguir con eso hasta que se le olvide o se le pase, hasta que le consigamos cambiarle de tema y demás, que enfrentarnos a la propia alucinación, al propio delirio como tal. Que quizás muchas veces el problema lo tenemos nosotros, que no perdonamos que nos confundan, que creamos que somos su madre cuando somos su hijo y queremos convencerlo de lo contrario, ¿no? Claro, es que hay veces que, bueno, esos son síntomas que son muy comunes a la enfermedad de Alzheimer y a las demencias, ¿no? Pero hay gente que todavía no es capaz de asimilar que eso forma parte de la enfermedad como tal. Igual que cuando hay una gripe, hay dolores de garganta, tos y tal, pues en Alzheimer, pues lo más típico y lo más común es que confunda a la familia, que haya alucinaciones, que haya delirios, incluso que los propios enfermos la paguen, por decirlo de alguna manera, con las personas que más los cuidan. Esos son síntomas muy característicos, muy típicos de la enfermedad. Lo que pasa es que a la gente le cuesta afrontar que esos son síntomas que tienen que ir apareciendo con el curso y la evolución de la enfermedad. Gracias. Nada. Dejamos las alucinaciones y nos vamos a la depresión. Bueno, sí, esto podría ser un poco también, a ver, es que de hecho hay veces que la depresión es el primer síntoma que aparece y muchas veces se retrasan los diagnósticos pues porque el médico de atención primaria no deriva a tiempo al neurólogo y entonces pues hablamos de personas que a lo mejor llevan diagnosticado de depresión 3 o 4 años medicándose para la depresión cuando no es lo adecuado y ya empiezan a aparecer trastornos de conducta, empiezan a aparecer más síntomas más graves. Y entonces, pues bueno, una cosa lleva un poco a la otra, ¿no? Pero también a veces pasa que cursa la depresión con una demencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Tendemos también, cuando una persona tiene un humor depresivo o verbaliza, pues que no le apetece hacer cosas y demás, tendemos a siempre decirle, no, porque tú lo que tienes que hacer es animarte, tú lo que tienes que hacer es salir de tu casa, no te quedes en tu casa dando la vuelta a la cabeza, pero claro, ¿eso cómo se hace? Eso es muy complicado. Para una persona que tiene un humor depresivo, que tiene depresión en ese momento, no sabe, no tiene la estrategia para afrontar esa depresión, ¿no? Entonces, no debemos de estar insistiéndole en lo que nosotros creemos que debería hacer esa persona, ¿vale? Lo que tenemos que intentar es darle apoyo, amor, cariño, escucharla cuando ella nos lo pida, porque hay veces que, bueno, no a todo el mundo le apetece hablar de lo que le está pasando o de cómo está viviendo alguna situación y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que tenemos que intentar es que cuando nosotros veamos a esa persona receptiva para hacer cosas, actividades y demás, hacer actividades, pero no las que nosotros propongamos, sino las que la propia persona que está padeciendo en ese momento esa depresión le apetezca hacer y se sienta que verdaderamente haciendo esa actividad pueda sentirse más útil y le dé seguridad para poquito a poco remontar ese humor y ir haciendo otra vez su vida normal, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora viene una palabreja un poco rara. La habilidad emocional, reacciones catastróficas y enfado. Sí, bueno,
digamos que esto también... No sé qué es mejor. Esto es algo también que es muy habitual que ocurra, ¿no? Esto es que, bueno, resulta que las personas que padecen enfermedad de Alzheimer algunas veces son una montaña rusa de emociones, para entenderlo un poco, para que los oyentes lo entiendan y demás. Entonces, lo mismo un día están muy eufóricos que lo mismo otro día están con un humor depresivo, como acabamos de comentar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que hay veces que cuando nosotros les pedimos cosas, muchas veces, ¿no? Nos lo dicen los cuidadores en nuestro día a día. Pues yo no sé cómo lo hacéis, que cuando pasa el umbral de la puerta es otra persona, pero hasta que yo lo traigo aquí al centro, madre mía, la que me ha liado en casa, ¿no? Bueno, pues eso suele ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? No debemos de enfrentarnos a ellos, de irritarnos igual que ellos, debemos de mantener la calma lo que podamos. Aunque tengamos un mal día, no debemos de ponernos a su altura emocional, porque así no conseguimos nada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es que si le hemos solicitado una tarea a nuestro enfermo que ha generado esa conducta malhumorada, esa reacción y ese enfado, no ponerlo a hacer esa tarea hasta que por lo menos esté más tranquilo y ofrecerle otras tareas que les sean a ellos más atractivas, que les guste más y demás. Eso lo vemos en nuestro día a día en el centro, ¿no? Hay veces que ya sabemos qué usuarios les gusta hacer más una tarea que otra, ¿no? Entonces, pues si vemos que ese día ya nos han dicho los cuidadores o ya hemos apreciado nosotros los técnicos que viene un poquillo más enfadado de lo normal, de lo habitual, pues intentamos hacer primero una actividad que le resulte más placentera para relajarlo un poquito, ¿no? Y luego ya hacerlo además. Y siempre, pues bueno, proporcionar apoyo, tranquilidad, y si vemos que si no se calma haciendo otra tarea que le guste, pues intentar otra vez utilizar la distracción, ¿vale? Que también es algo muy importante y fundamental. Ansiedad, nerviosismo e inquietud. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hablamos siempre de mantenernos nosotros en calma, por supuesto, que yo sé que hay veces que es difícil, pero hay veces que hay que contar hasta 10, hasta 20 o hasta 1000. ¿Vale? Entonces, intentar, cuando ellos estén ansiosos, estén tensos o inquietos, intentar responder con el mayor afecto posible. Evitar otra vez el racional, pero ¿por qué te pones así? Si solo te he dicho que te bañes. Es que resulta que a las personas con demencia, la mayoría, les cuesta mucho trabajo mantener los hábitos de higiene. Es un síntoma y una característica más de la enfermedad. Entonces, para nosotros puede ser algo tremendo que una persona se enfade todos los días porque haya que hacer la higiene diaria, pero es que para ellos eso puede ser un mundo. Porque igual que los bebés, si ven desprotegidos sin ropa, por ejemplo, pues es que a ellos les pasa un poco lo mismo, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, tienen a cuidadores externos, que no son de la propia familia. Pues entonces, hablo de la conducta de la higiene porque es lo que normalmente suele dar más ansiedad, más inquietud, más nerviosismo, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que intentar dar tranquilidad y demás. Si ya son conductas que aparecen de forma muy reiterada y tal, debemos de consultarlo siempre con el médico de atención primaria, ¿vale? Para ver si hay que poner algún tipo de medicación para controlar esa ansiedad y esa inquietud. Y sobre todo, si vemos que ocurren ante determinadas conductas, pues intentar evitarlas en la medida de lo que se pueda. Si aparece con el baño, no, en la higiene hay que llevarla a rajatabla, ¿no? Pero si aparece, pues no sé, cuando nos visitan extraños, gente que para ellos son extraños, pues intentar evitar esas situaciones cuando ellos están en casa, por ejemplo. Me estoy acordando de ahora un tema de la higiene que lo tenemos muy presente. El otro día una usuaria nuestra, pues para poder bañarla, pues entre su hija y la cuidadora se vieron y se desearon, eso sí, recibieron todos los adjetivos que el diccionario de María Moliner puede tener. Consiguieron bañarla, pero los adjetivos no se dejó ni uno. Te lo tienes que tomar con un poquito de tranquilidad porque, bueno, contándonos la cuidadora, pues lo estaba tomando pues, con un poco de tranquilidad, porque si encima es lo que ocurre, yo eso lo he vivido también. Y me acuerdo, mi madre algunas veces, a mí no, porque yo era su ojito derecho, pero cuando le tocaba a mi hermana, las miradas eran de taladro, o sea, a la hora de lavar era de taladro, pero claro, es que esto es algo que lleva consustancial la enfermedad. Quejas, insultos contra el cuidador. Bueno, esto también es una de las, aunque sea repetitivo, pero es una de las mayores quejas que nosotros tenemos las psicólogas cuando atendemos a los cuidadores.
vienen muy preocupados y algunos muy desanimados, pues porque sus familiares están todo el rato pues diciéndole cosas que antes no le decían a ellos, un poco como si estuvieran siempre enfadados con ellos y demás. Entonces, lo que hay que hacer es no tomarse, yo lo que les digo a la mayoría de los cuidadores, no lo toméis lo que os digan como algo personal. No está hablando tu padre, tu madre o tu hermano, está hablando de la propia enfermedad, aunque sea difícil de entender y demás, pero es la realidad. Entonces, curiosamente, una de nuestras directivas, ella siempre me lo dice, y bueno, también estuvo su madre aquí con nosotros mucho tiempo, y ella incluso hubo ya un estadio de la enfermedad en que ella ya ni siquiera le decía a su madre mamá, le decía a Manolita, ¿no? Entonces, bueno, es que ella siempre me lo recuerda a mí, porque yo le decía mucho, hazte cuenta de que ya no es tu madre como la conocía hasta ahora, ya habla más de la enfermedad que ella, y entonces ella aprendió un poco a hacerlo de esa manera, bueno, y a ella le fue bien, ¿no? Entonces, no tenemos que tomarnos esas cosas como algo personal, lo que tenemos que intentar es estar lo más informados posible, si no, por nuestra cuenta, acudiendo a la asociación y demás. Cuanto más información tengamos, mejor, más vamos a saber lo que hacer ante este tipo de cosas, que ya lo estamos diciendo hoy, pero bueno, tenemos que intentar aprender que eso no nos lo dicen ellos porque no quieren hacer daño, sino que es la propia enfermedad, es un síntoma más de la enfermedad, que aparezcan insultos contra los cuidadores y demás, y curiosamente con los cuidadores que más los cuidan, porque muchas veces vienen las quejas, es que somos 4 hermanas y yo que estoy con ella a las 24 horas, llega mi hermana y le pongo una sonrisa de oreja a oreja, y ahora llego yo, como yo la baño, como yo le digo cuando tiene que comer, pues conmigo siempre la toma, y es que verdaderamente ellos suelen vaciarse, por decirlo de alguna manera, con los cuidadores que están con ellos el mayor tiempo. Sí. Entonces eso pasa. Bueno, hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Recordarles que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche en Radio Andújar, en el 92.9 de la frecuencia memorizada, y como es habitual, le vamos a dejar con una canción mientras que nos tomamos nuestro cafelito habitual. Por eso se llama el Café del Alzheimer. La canción se titula Corazón sin vida y la canta Aitana. Bien, ya estamos de vuelta. Esperamos que la canción que le hemos puesto le haya gustado, y vamos a seguir con nuestra psicóloga Natalia, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo actuar ante los trastornos de conducta. Ya hemos enumerado bastantes, pero bueno, hay otros pocos todavía que creo que son bastante importantes y hay que también intentar ver cómo se pueden resolver. Cuando hay agitación, violencia y agresión. Bueno, pues seguimos un poco en la tónica de como hemos comentado anteriormente, ¿no? Sobre todo mantener la calma y nosotros darle a las personas que padecen esa intranquilidad y esa agresión una sensación de tranquilidad, ¿vale? Cuando tengamos que aproximarnos a ellos físicamente, intentar que nunca sea una aproximación física por la espalda, porque eso a ellos les genera más inseguridad, ¿no? Entonces, intentar acercarnos con calma. Si tenemos que sujetarlos, agarrarlos, porque por lo que sea, intentar hacerlo siempre con cariño, para que ellos no noten que lo estamos sujetando físicamente, ¿vale? Y hacerlo con mucho cariño para que ellos no perciban que se trata como de un castigo, de una sujeción para retenerlos en contra de su propia voluntad. Luego también tenemos que intentar, si hay mucha agitación, violencia y agresividad y tal, pues esto sí que es verdad que se puede tratar. Hay medicación para tratar este tipo de agresividad. Hay veces que la enfermedad evoluciona hasta tal punto que ya no vale con la distracción, con el cariño y demás, sino que hay que proporcionar fármacos, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que hablar con el médico de atención primaria y que el médico de atención primaria decida si él puede poner medicación o contactarlo con el especialista, que es el neurólogo o medicina interna. Aquí me gustaría hacer un inciso en este tema de la medicación para tratar este acto de conducta de agresividad, que hay que procurar llevar a rajatabla lo que te diga el médico, porque nos hemos encontrado con casos de que, bueno, se han colado. Cuando el médico haya prescrito una medicación, bien sea el médico de atención primaria o el neurólogo, como tú dices, normalmente el neurólogo cuando pone medicación para calmarlos, para la agresividad y demás, suele empezar con un tratamiento progresivo, quiero decir. Empiezan por poquita medicación y van aumentando, pero siempre hay un límite.
nosotros, los cuidadores, los profesionales, los cuidadores no pueden saltarse a la torera el límite que pone el neurólogo, porque luego nos encontramos con personas que están medicadas en exceso y conseguimos un poco el efecto contrario, de tenerlos muy alterados a tenerlos que no son capaces ni que no los podemos estimular. Nosotros ya nos hemos encontrado en el centro con casos que hemos Sí, es que hoy estamos muy agresivos y le he puesto 3 gotitas más. Tampoco lo que no se puede hacer es que si el médico prescribe una cosa y nos dice además que lo observemos, normalmente es lo que suele ocurrir, que observarlo un par de semanas y ya le vais retirando, le vais aumentando, pero siempre nos dan la pauta, ¿no? Los profesionales. Lo que no podemos hacer es darle la medicación una semana y si a la semana y un día ya vemos que ya está mucho mejor, quitársela de golpe. No, perdón usted, es que esto no funciona así. El cuerpo tiene que aprender a autorregularse. Y además con este tipo de medicamentos que tienen... Que puede ser hasta peligroso. Claro, una cierta peligrosidad. Aparte de los efectos secundarios que tiene, pueden contrarrestar otro tipo de medicación que también es fundamental para la enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucho cuidado con jugar los cuidadores con el tema de la medicación, porque puede ser muy peligroso. Pues yo quiero hacer una pregunta. Sí. Bueno, en realidad son dos. Una para el presidente de AFA Andújar, Antonio Borras, mi querido amigo Antonio Borras. Veamos. Tenemos una estadística en Andújar de los enfermos que estén lógicamente controlados, si no es imposible. ¿Tenemos alguna estadística? No, te voy a contestar mejor. No existen estadísticas ni a nivel nacional. Penoso eso, ¿no? Penosísimo. Y peligroso, claro. Peligrosísimo. Porque lógicamente las asociaciones como la vuestra no están dimensionadas correctamente. Llevamos luchando porque... Hay dos cosas por las que llevamos luchando por muchas, pero dos. El diagnóstico precoz, porque es importantísimo. Por lo que yo digo, sí. Tratar a las personas. En el programa anterior hablamos de que se está haciendo un estudio y se está trabajando con un medicamento que puede retrasar 3 años la enfermedad. Es todo un mundo retrasarla 3 años. Pero es que además estamos hablando de que haya, no sé, un registro donde estén todas las personas que tienen Alzheimer, porque cuando el neurólogo da un diagnóstico, eso queda registrado en su historial. Claro. Y estamos hartos de pedirlo a nivel nacional, a nivel autonómico. Pues que sí, pero que no. sé, Lamentablemente. Los intereses que tengan no lo entiendo, pero de luego es un error terrible. Bueno, vamos a ver, yo siempre me remito a estas cosas. A mí me gusta hablar con mucha claridad. El interés económico. Ya. Sabemos que hay tanto, tal y que cual, pero como no lo sabemos, pues, porque claro, cuando, por ejemplo, según un estudio de SEAFA, te dice que cuesta 31.000 euros atender a una persona con Alzheimer, en un informe que leí hace unos días de la Unión Europea, se prevé en la Unión Europea que para el 2030 el coste de atender a las personas con Alzheimer esté en 250.000 millones de euros, no estamos hablando de pesetas ya, 250.000 millones de euros. Es para preocuparse. Para que se lo piense. Claro, entonces, pues bueno, ahí, eso es una razón. En cuanto a Natalia, es muy sencilla también la pregunta, porque a mí el papel protagonista que tienen los psicólogos, las psicólogas, me llama mucho la atención, entre otras cosas porque hay un resurgir muy importante, estáis teniendo una presencia social que me llama, insisto, mucho la atención. El papel que jugáis aquí en este tipo de trabajo también lo supongo y lo entiendo. Pero ¿entiende la gente vuestro papel en cuanto, teniendo en cuenta que España es un país que supera, creo que son los 4.000 suicidios al año? ¿Tienen en cuenta el papel tan importante que realicéis vosotros para quitar, cuando menos ponerle freno a esa intencionalidad, esa debilidad de la mente de la gente? Bueno, pues realmente, a ver, la psicología es una ciencia que nunca ha estado muy aceptada, ¿no? Empiezan a aceptarla un poco ahora. Lógicamente, pues si nos tenemos en los hospitales y en los centros de salud, no hay un psicólogo, no hay psicólogo ni siquiera. Entonces, pues bueno, hay veces que a la gente se le trata por este tipo de cosas, de ideas de suicidio y demás. Podríamos decir muchas cosas, ¿no? Depresión y tal, en salud mental, donde también hay una lista de espera importante y donde solamente, hasta donde yo sé o donde tengo conocimiento, solamente lo ve el psiquiatra.
Entonces, hay gente que el tratamiento farmacológico en estos casos es importante, lógicamente, ¿no? Pero también hay veces que hace falta y es necesario el papel de un psicólogo, porque hay gente que no sabe manejar sus emociones, ¿no? Sus frustraciones, o no sabe cómo manejarlas en algún momento dado, ¿no? Entonces creo que el papel del psicólogo es súper importante, pero reconocidos como tal no estamos. Y en el área donde nosotros nos movemos, pues también nos ha costado muchísimo, por ejemplo, que los neurólogos reconozcan la efectividad del tratamiento no farmacológico que nosotros realizamos y de nuestros propios informes y demás. Es muy reciente, cuando ya hubo una colaboración entre el neurólogo y el psicólogo para que nosotros remitamos nuestros informes. Ellos ya empiezan a poner en sus informes que lo mismo de importante es el tratamiento farmacológico que el no farmacológico y tal, pero en realidad los psicólogos todavía yo creo que no estamos tan reconocidos como debieran, en ningún aspecto, ni en clínica, ni en el tema de las demencias, ni nada. Es que yo entiendo que el psicólogo ya es el punto final y casi siempre sin retorno, y que el papel del psicólogo de por medio evitaría precisamente que acabaran todos delante del psiquiatra cuando se supone que ya casi no tienen arreglo. Sí, también muchas veces, también es que lo que ocurre es una cosa, y es que la gente no está habituada a ir al psicólogo. Como tú bien dices, ya el que va al psicólogo es porque ya está muy desesperado o ya ha visto que no sabe por dónde tirar y demás. Pero normalmente, a mí cuando me planteaban al principio de terminar la carrera si iba a montar una clínica, pues directamente decía que no. Porque es que verdaderamente luego la gente no va al psicólogo, prefiere ir al psiquiatra, prefiere ir al médico de atención primaria que le recete la pastillita de la felicidad y poco más, ¿no? Entonces, pues bueno, quizás lo que hace falta es que la gente conozca más esta disciplina y la importancia que tiene. De todas maneras, yo acabo, lo que está claro es que en el mundo moderno, en el mundo civilizado, el papel del psiquiatra sustituye al antiguo sacerdote de la parroquia. Sí, bueno, es una forma peculiar de verlo, pero sí, podríamos decir que sí, que a día de hoy, actualmente, es un poco parecido a lo como tú decías, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con cambios de personalidad. Bueno, pues los cambios de personalidad también es una característica y un síntoma muy característico de una enfermedad de Alzheimer o de alguna demencia, ¿no? Lo que hay que intentar es comprender al enfermo, ¿no? Y comprender también que los cambios de personalidad aparecen por la propia enfermedad, porque hay un deterioro cognitivo ahí presente y no por capricho de los propios enfermos, ¿vale? Y luego, pues bueno, si ya son muy evidentes o muy extremistas, hay que consultarlo también con el médico de cabecera, el médico de atención primaria. Apatía e indiferencia. Bueno, esto es algo que también es una queja que a nosotros nos hace mucho, la mayoría de nuestros cuidadores, ¿no? Sobre todo al principio, cuando aparece el diagnóstico, cuando dan el diagnóstico, pues bueno, suele aparecer de forma conjunta a la no aceptación del diagnóstico que reciben los propios afectados, suele aparecer esta apatía o esta indiferencia, ¿no? La apatía es esta desgana de no tener ánimo para hacer nada y demás, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es parecido a lo que hemos dicho antes cuando aparece el humor depresivo o los síntomas de depresión, ¿no? Tenemos que intentar involucrar, en la medida en la que podamos, a las personas que están apáticas en actividades que les sean placenteras y demás, ¿no? Sería como proponer pequeñas metas que ellos sean capaces de conseguir para que vean que todavía siguen siendo personas útiles, que pueden hacer muchas cosas y demás, ¿no? Eso sí, si por ejemplo empiezan una actividad y vemos que no son capaces de terminarla, pues por lo menos premiar y reforzar de forma positiva que, bueno, que han hecho una parte de la actividad para que al día siguiente puedan dar un pasito más y seguir, ¿no? Y así muy poquito a poco. Y bueno, pues por lo menos cuando sean capaces de tener esa iniciativa para hacer algo, por pequeño que sea, pues siempre reforzárselo mucho y felicitarle por lo que ha hecho, y así poquito a poco iremos consiguiendo que ellos se vayan implicando en más actividades, cuando cojan un poquito más de seguridad en ellos mismos y demás. ¿Qué hacemos cuando aparecen trastornos del sueño y del ritmo diurno? Bueno, pues también nos daría para grabar otro programa, ¿no? La mayoría de nuestros usuarios, y así como lo dicen nuestros cuidadores, pues no suelen dormir bien por la noche, ¿no? Hay hábitos de sueño saludables que
lo seguimos no solamente las personas que tienen algo diagnosticado, sino todos, ¿no? Entonces, normalmente lo que se empieza por recomendar es que, bueno, que intenten pasear, salir a pasear, a dar caminatas largas y demás, para cansarlos un poco, ¿no? Y para que no estén durmiendo, por ejemplo, todo el día en casa. Es una de las primeras cosas que se recomiendan. Evitar las siestas durante el día, porque hay veces que dicen, no, si mi padre no duerme durante el día, da una cabezadilla, pero es que si esa cabezadilla a lo mejor de 20 o de 30 minutos o de una hora, pues eso al final va a hacer que por la noche duerma menos, ¿no? Entonces, evitar las siestas durante el día. También evitar que beban líquido en exceso justo antes de irse a dormir, porque esto va a conllevar pues, que haya más ganas de hacer pipí por la noche, de tener que levantarse a orinar y demás, ¿no? Entonces, eso interrumpe mucho el sueño. Luego, también es importante comprobar que la habitación donde la persona esté durmiendo, pues la persona duerma bien, tenga un ambiente agradable, no haga frío o calor, ¿no? Y bueno, si esto no funciona, pues bueno, hay que volver a acudir al médico de atención primaria y al neurólogo, ¿no? Porque para esto también hay medicación, para paliar un poquito y regular los trastornos del sueño. Esto también con mucha cautela, como hemos dicho con la medicación que sirve para controlar otros trastornos de conducta, pero también hay que tenerlo en cuenta. Si aún así la persona sigue despertándose por la noche y demás, pues lo que hay que intentar es, aunque es muy bueno, a nadie le gusta que nos despierten por la noche, ¿no? Pero hay que intentar, si se despierta por la noche, intentar tranquilizarlo, porque lo más probable es que si se despierta a las 2 o las 3 de la mañana, también se despierte muy desorientado la persona, ¿no? Entonces, no va a saber dónde está. Entonces, es mejor intentar tranquilizarlo y apoyarlo y darle cariño y explicarle que hay que volverse a dormir que ponernos a discutir con la persona, ¿vale? Luego también es algo que sirve adaptar un poco la casa cuando haya trastorno del sueño, ¿no? Poner lucecitas, por ejemplo, en el pasillo o una luz pequeñita en la habitación para evitar caídas y tal, si la persona se despierta muchas veces por la noche, ¿no? Y sobre todo cerrar la puerta de la casa, no tener la llave a la mano, porque más de una vez hemos tenido casos que los cuidadores nos han contado que se han levantado de noche y como ellos están desorientados y demás, pues a lo mejor hasta las 4 de la mañana han salido de casa y se han perdido, ¿no? Entonces, hasta que lo encuentran, pues bueno, es muy angustioso ese rato, tanto para la persona que tiene el diagnóstico como para los cuidadores. Entonces, si hay problemas de sueño y tal, cerrar bien las puertas y quitar las llaves del medio para que ellos no tengan acceso a ella y demás. Ahora me estoy acordando de antes cuando hemos hablado del tema de la higiene, pues para que veáis, quienes nos estén escuchando, lo que hacemos en las asociaciones, cómo trabajamos, cómo los tratamos. Cuando decimos que aquí damos mucho amor y cariño, la gente puede pensar que están todo el día dándose besos y abrazos. No, va de otra cosa. Fijaros una solución para... Os he contado que una usuaria no se quería bañar. ¿Sabéis cómo consiguieron que se bañara? Después de todos los adjetivos, como he dicho, que le dijeron. Porque la castigaban por no venir a la asociación. Sí, así es. Fijaros. Vamos a ver, esto no quiere decir que vaya a funcionar con todo el mundo, ¿no? Pero además es una usuaria que además que está muy con la asociación desde un principio. De prueba es que antes venía por la mañana y ahora viene por la mañana y por las tardes. Y ella está aquí encantada. Bueno, pues consiguieron que se bañara diciéndole que la castigaban por no venir. Sí. Es que tenemos magia. En las asociaciones tenemos magia. Bueno, vamos a seguir con los temas de los trastornos de conducta, el vagabundeo. Bueno, pues esta conducta también es una conducta que puede resultar un poco peligrosa, ¿vale? Lo primero, si son personas que todavía viven solas y demás, o que hay riesgo de huida, o que ya se han escapado alguna vez y demás, hay que intentar siempre que lleven una plaquita o cualquier dispositivo de los que ahora hay, que han sacado varios recientemente, hay varios, algún dispositivo con lo que se le pueda localizar, ¿vale? Las pulseritas estas, en fin, ahora ya con el móvil y demás es mucho más fácil, tenemos muchas más tecnologías que hace 20 años. Entonces, siempre que lleve un localizador, por si se pierden o algo, tenerlo localizado. Luego también evitar, en la medida de lo posible, los cambios de domicilio o las reformas, en fin. Siempre nosotros decimos a los cuidadores, cuando se ocupan
varios cuidadores, porque son varios hijos o varias hijas de la persona que tiene el diagnóstico, intentamos decir que lo más recomendable es que la persona que tiene el diagnóstico se quede en su casa. Yo sé que a veces eso, pues bueno, puede ser un poquillo más complicado porque tenemos que adaptar nuestra vida a la de ellos, ¿no? Pero lo más recomendable es eso, porque ellos ya sufren desorientación en sus propias casas, pues si estamos cambiando de casa y demás, ellos van a tener mucha más desorientación y eso va a hacer que no estén cómodos y que se den todas las conductas de las que llevamos hablando toda la tarde, irritabilidad, nerviosismo, inquietud y demás. Entonces, evitar los cambios de domicilio, evitar hacer viajes con ellos. Esto es un tema que cuando llega el verano, todos los cuidadores hacen cola en nuestros despachos también para preguntarnos que qué pasa si fulanito de copas no viene a centro durante los 3 meses de verano y además me lo voy a llevar a la casa de la playa o se va a ir con mi hermano fulanito o setanito, ¿no? Yo suelo recomendar que no lo hagan. Entiendo que es difícil, que todos necesitamos ese tiempo de vacaciones, pero verdaderamente luego, como vienen después, es como si, o sea, todo el trabajo que hemos hecho desde la asociación y todo el tratamiento es en vano, porque hay que empezar de cero con ellos. Y luego también tenemos casos en que se hace la reserva de plaza y tal, prepárame la ficha de papel y lápiz, que es lo que pueden sacar fuera del centro y demás, para trabajarlo en casa y demás, que nos vamos a ir un par de meses a las viñas. Y luego a la semana y media la encontramos, pero bueno, ¿y tú qué haces aquí, fulana? Ya me he bajado, y es que claro, han visto que no se hacen hasta que se ha roto su rutina diaria, su hábito, y al final pues no están a gusto ni ellos, ni los cuidadores, y al final pues muchos han venido de vuelta antes de tiempo, ¿no? Y luego también, bueno, cuando aparezca este vagabundeo, lo típico de, es que termina de comer y ya empieza a levantarse, ya no hay forma de sentarlo, pues aprovechar, cuando haga buenos días y demás, salir a dar un paseo, aprovechando que, bueno, que aparece la conducta de no quedarse quieto y demás, salir a dar un paseo también es una buena opción, siempre que el tiempo lo permita y que se pueda. Yo creo que las personas cuidadoras tienen que consultar mucho con los técnicos de la asociación, en este caso con la psicóloga. Por ejemplo, tenemos un caso de unos usuarios que los hijos se turnan, pero se turnan en la casa de sus padres. No se llevan al padre. Sin embargo, por ejemplo, hemos tenido otros casos de que me lo llevo para acá, me lo llevo para allá, 3 meses en un sitio, 3 meses en otro, no dejan de venir a la asociación, pero esos cambios aquí se están notando. Ellas lo comprueban día a día, porque aquí se hace un seguimiento diario de todas las personas que tenemos, ¿no? Que eso también muchas veces hay que decirlo, porque parece que cuando decimos esto es una asociación, parece que estamos haciendo algo menor y hacemos cosas de muchísima importancia. Parece que nos falta pues todavía que nos reconozcan en la medida de las posibilidades pues lo que aquí hacemos, ¿no? Aquí con las cosas que trabajamos, con la tecnología que aquí tenemos, no la tienen ni empresas que se dedican a tratar a personas. ¿Por qué? Pues porque son cosas costosas que requieren mucho mantenimiento y requieren mucho equipo, y eso no es rentable. A las empresas no les es rentable. Hay empresas que sí lo tienen, pues no vamos a hablar de todas, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se hace, como he dicho, un seguimiento diario de todo lo que hacen. Todo queda reflejado en un programa, porque cada 6 meses se hace una evaluación de esas personas que tenemos en el centro. Y cuando les toca la revisión en el neurólogo, se le manda un informe que ya quisieran mucho hacer esos informes que se hacen en las asociaciones. Porque es que el neurólogo, en 20 minutos que pueda tener en una consulta, no va a descubrir nunca lo que en ese informe que de los últimos 6 meses se le ha mandado desde la asociación. Entonces, yo creo que lo mismo que Natalia defendía el reconocimiento para la psicología, las asociaciones también estamos luchando porque se nos reconozca esas terapias no farmacológicas con las que tratamos a las personas que tenemos. Nos quedan solamente dos preguntitas de los trastornos de conducta. Seguimiento persistente del cuidador. Bueno, esto hay que tomárselo con mucha calma, ¿no? Yo entiendo que hay cuidadores que me dicen, es que no puedo lucharme, no puedo hacer nada, porque es que se pega a mí, está todo el día detrás de mí. Yo entiendo que esto puede agobiar mucho, ¿no? Pero lo que hay que hacer es no echarle muchas cuentas, ¿no? No prestarle mucha atención a esta conducta, porque
¿Por qué ellos tienden a estar detrás de los cuidadores? Por la propia inseguridad que genera la enfermedad, ¿vale? Entonces, pues bueno, no echarle mucha cuenta, intentar siempre, en la medida en que se pueda, pedir ayuda a la familia y demás para que los cuidadores principales puedan tener un poco de respiro y puedan estar un poquito más relajados. Y cuando hay actos repetitivos, Bueno, pues más o menos como pasa con lo que acabamos de decir, ¿no? Si la conducta repetitiva que hace la persona que tiene la enfermedad no es algo peligroso ni es algo molesto, pues bueno, pues dejarlo que lo siga haciendo, ¿no? Un tiempo prudencial, claro, que lo siga haciendo un poco de tiempo hasta que se le pase o se canse o lo que sea, ¿no? Si ya vemos que es una conducta muy repetitiva, que es molesta y demás, intentar distraerlo de alguna manera, cambiarlo de habitación, cambiarle de tema, por ejemplo. Y bueno, pues no regañarle, no razonar, no contrariar al enfermo, porque eso lo único que va a hacer es alterarlo y ponerlo más agresivo, básicamente. bueno, creo que 15 preguntitas de cómo actuar ante los trastornos de conducta creo que estaban bien. Teníamos previsto hacer el programa de otra manera y que participaran también otros componentes de la asociación, pero creíamos que esto era bastante interesante, porque es algo que se da muy habitual todos los días. Como seguiremos haciendo más programas, pues iremos informando de diferentes áreas de nuestro programa. Como va siendo tradicional, vamos a terminar nuestro programa con una poesía de Eufrasio Navarro y que lleva por título Desde AFA Andújar a Radio Andújar. Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias por vuestro compromiso. Desde AFA Andújar a Radio Andújar FM 92.9. Un privilegio compartir ondas con ustedes. Casi 20 años con el Café del Alzheimer. Desde la magia del sentimiento y la palabra. En Radio Andújar FM 92.9. La que abarca, la que informa en todo espacio, la que entretiene, hace ya 40 años en esta comarca. Ilusionada, ilusionado, pareja de sueños, Paqui Esteban y Juan Parra. La radio, vuestra marca, de compromiso con los oyentes y un equipo de profesionales por el sendero de la verdad contrastada y radiada. Yo, quien le versa en cada programa, le agradezco su confianza, con ilusión y esperanza, desde esta asociación de familiares con Alzheimer, que con vosotros damos luz cada día, lo que acontece, y en cada concierto de esta palabra en abierto, siempre diré que la radio es poesía, con todo acierto. Claveles rojos para ustedes en homenaje, por vuestra sinceridad y sonrisa, es el linaje de esta radio de todos y todas, Radio Andújar FM 92.9. Un lujo poder llamaros compañeros, compañeras. Desde el Café del Alzheimer, va por ustedes. Seguimos informando.